Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Buenos Hola, días, profe, buenos días. con ánimo. Hola, Hola, profe. Denise. Buenos días, Hola, profe. Laura. Hola, Benjamín. Hola, Montserrat. Hola, Natalie. ¿Qué más veo por aquí? Renato, Adán. ¿Cómo están? Hola, profe, Cuenten. ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué cuentan ustedes? Mm, yo nada. ¿Y usted? La verdad que no mucho en realidad. He estado así como súper empeñada en poder hacer el proceso para poder terminar el semestre. Recuerden que nos queda súper poco tiempo, chiquillos. Ya estas semanas son de evaluaciones y luego por fin descanso un rato con el tema por lo menos del conocimiento y vamos a terminar el primer semestre. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer lo siguiente. Estoy aquí, que hice algo que no tenía que haber hecho, para que ustedes, ¿no es cierto?, vayan completando sus tablas. ¿Ya? Ya noté a la gente que no trabajó, la verdad, así que vamos viéndolo, ¿no es cierto?, debido a la revisión. ¿Qué más tengo por aquí? Ya. Recuerden que la idea es que trabajen dentro, ¿no es cierto?, de lo que se realiza. ¿Para qué? Para que podamos comenzar en el proceso. O sea, estamos viendo una habilidad de comprensión lectora que, ¿no es cierto?, del segundo nivel, ya un proceso cognitivo más complejo. Y para comenzar nuestra clase de hoy, los voy a saludar, espero que estén muy bien, bienvenidos a este nuevo día, lunes 31 de mayo, un día más, es un día menos para las vacaciones y que para eso nosotros tenemos un objetivo claro y hay que estar ferviente, feliz, contento, nos queda poco, por fin, vamos a descansar y vamos a recordar los mandamientos virtuales, ya que estos son los mandamientos virtuales, ¿cierto? Levantar la manito si es que necesitamos hablar. Lo ideal es que prendan las cámaras, lo ideal, ¿ya? Y mantener cuando lleguemos, ¿no es cierto?, el micrófono en silencio. Y cuando queramos participar, luego de levantar la mano y ceder la palabra, ahí, ¿no es cierto?, prendemos nuestro micrófono. Vamos a revisar generalmente ese análisis que hicimos del procesamiento de la interpretación. Y luego nosotros les voy a entregar un link de ejercicios de PTU con 5 ejercicios para que ustedes lo realicen en un tiempo que nos queda al finalizar las clases, ¿ya? Por lo tanto, nuestro objetivo inicial, vamos a revisar el procedimiento de interpretación. Recuerden que todo, acá, vamos a hacer este link de ejercicio PTU, se los voy a entregar 10 minutos antes de la clase que termine para que lo puedan revisar y, ¿no es cierto?, para iniciar la próxima clase con la revisión de este, ¿ya? Eh, Recuerden, chiquillos, una cosa bien, bien importante. Ya estamos ya en el segundo nivel, donde vemos, ¿no es cierto?, esta estrategia que nos involucra o que nos dice el DEMRE, que es el de relacionar e interpretar. ¿Ya? Relacionar e interpretar. Y dentro de esta estrategia, esta herramienta, tenemos las siguientes habilidades de comprensión lectora. Este proceso cognitivo ya mucho mayormente complejo, que es el análisis, sintetizar de forma global y local, inferir de forma local y global e interpretar. ¿Ya? Todavía no hemos avanzado al último escalón, ¿ah? Cuando ya somos así como los super saiyajines, que es el evaluar, porque no podemos llegar a ese nivel si no hemos, ¿no es cierto?, afiatado todos estos los que le acabo de nombrar. O sea, tenemos que llegar ahí para poder llegar a hacer, ¿no es cierto?, un juicio valórico frente al marco que nos está entregando el texto. Entonces, chiquilines, abran, ¿no es cierto?, sus tablas y la van completando a medida que lo vamos observando. Profe, acabo de llegar. ¿Qué tabla era? No sé, ¿qué tabla será? No sé.
No sé por qué estábamos haciendo la clase anterior. Estábamos haciendo actividades, Pero profe, eso esa mismo. yo ya la hice. Exactamente, y es lo que vamos a revisar, compañera. Entonces yo quiero que usted revise, sé que usted lo que colocó, ¿no es cierto?, está correcto. Lo dialoguemos, lo conversemos. Eso es lo que quiero que hagamos ahora. ¿Mm? Estoy aquí modificando, que algunos los cerré, pero lo tienen que completar la Rayen y la Tania. Por acá están. Listo. Entonces, nos enfrentamos a dos textos, dos tipos de textos, dos tipologías textuales. Eso hay que tenerlo bien claro, la tipología textual. ¿A qué me refiero con la tipología textual? Cada uno tiene una estructura diferente. Eso es la tipología textual. ¿Ya? Listo. Y aquí nos enfrentamos a la primera, ¿ah? Que es un pequeño fragmento, por supuesto, porque este es un texto muy largo, es un pequeño fragmento donde tenemos a una autora. ¿Ah? Profe, una pregunta, ¿cómo puedo ver mis archivos? Que yo soy medio tontito para estas cosas. Tienen que buscarlo ahí en... Dice, no sé. Señor Dustin, tiene que ir a correo ¿Ya? y colocar mi nombre en el buscador y aparecerá todo lo que yo le he compartido o enviado. Y en una de esas Ah, ya, perfecto. tiene que Gracias. abrir. Ya, tenemos este pequeño fragmento que la emisora es Graciela Caprarulo, ¿no es cierto? Y que habla El viaje del héroe. Así se titula este texto. El viaje del héroe. ¿Ya? Me dice que yo tengo que leerlo de principio a fin, ¿ya? Y llevarlo en escrutinio. Escrutinio, sí. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros inmediatamente lo analicemos. Que tengo aquí todo un montón de cables. Entonces, en primera instancia, ¿qué me piden dentro de este proceso? En que yo realice o busque el tema. ¿De qué se habla en este pequeño fragmento? Y luego me pide la intención comunicativa. ¿Para qué se escribe? Todo texto tiene una intención detrás, ¿ah? Una intención obviamente implícita. Y yo tengo que descubrir con qué intención, ¿ah? ¿Cuál fue el propósito que escribió, para qué escribió este texto la emisora? Por lo tanto, si se dan Profe, cuenta, dígame. es la... Ah, no. Lo voy a colocar aquí mejor en mi otra pantalla para poder verlos. ¿Ya? Entonces, en este análisis de este pequeño texto, de este pequeño fragmento, ahí, ¿no es cierto?, destaqué las palabras las palabras, las frases, ¿no es cierto?, más importantes dentro de este fragmento, que están en amarilla. Me dice que hay algo, ¿no es cierto? Me habla de la psique humana, o sea, me habla de la interioridad del ser humano. Me dice que el ser humano, ¿no es cierto?, tiene que evolucionar. Tiene que dar paso a la integración, ¿no es cierto?, de la sombra. Para evolucionar la psique humana tiene que dar paso a la sombra, sí o sí, para que la psique humana, ¿no es cierto?, en este caso, evolucione. O si no, no hay por dónde. ¿Ah? Por lo tanto, allí, vamos a que pequeñizar. ¿Listo? Luego, en verde, tengo las palabras, ¿no es cierto?, que comúnmente se mencionan constantemente, que es viaje heroico, y luego, ¿no es cierto?, que no hay camino de héroe. Aluden totalmente al título. Recuerden que el título es muy importante, chiquillos. El título aquí es importante. Es la primera, ¿no es cierto?, luces que nos entrega de qué va a tratar el texto. Siempre el título tiene, ¿no es cierto?, una vinculación directa a lo que se va a hablar en el texto. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, si me está hablando del viaje del héroe, ¿de qué me va a hablar el texto?
Les pregunto a ustedes, chiquillos. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Gracias también. Si tenemos el título que dice El viaje del héroe, ¿qué nos podemos encontrar en el texto entonces? ¿Qué nos va a hablar la autora? Tamara. El desarrollo personal, ¿Pero por qué nos vamos al desarrollo personal? porque el viaje del héroe es eso, pues, profe, el desarrollo personal del personaje. Pero más específico, más que nada, ¿no es cierto? Más que el desarrollo personal, tenemos que, ¿no es cierto?, involucrar que aquí está hablando de un viaje heroico, ¿ya? Que si no avanza en este camino, ¿no es cierto?, como dice la Tamara, en evolucionar, pero no en evolucionar en todos los aspectos. Sin embargo, aquí sí me habla, ¿no es cierto?, de la parte interna que en sí tiene que evolucionar. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, recién tener inmediatamente tener la integración, ¿no es cierto?, de la frustración, estas partes, ¿no es cierto?, negativas del ser humano. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del tema en sí, aquí nos está invitando a que no hay un viaje heroico si no hay encuentro con la sombra. O sea, no hay un viaje heroico si no hay un encuentro con la sombra. De eso es lo que me habla. Eso es lo importante aquí, con este aspecto negativo. Voy a subir esto. Acá. Por lo tanto, no hay un viaje heroico. Si me habla, ¿no es cierto?, me dice el título, que dice El viaje del héroe. Entonces, ¿cuál es el tema aquí en este pequeño fragmento? Que no hay un viaje heroico si no hay un encuentro con la sombra. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla aquí el fragmento? ¿De qué me habla el fragmento, chiquillos? ¿Aló, aló? No han muerto, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Cuál era, profe? Cuando hablamos de qué me habla el texto, ¿de qué se habla? Se habla de que no hay un viaje heroico si no hay un encuentro con la sombra. Eso así de simple. ¿Cuál es la intención comunicativa? Por eso, ¿no es cierto?, cuando dice allí encontrar, vamos a encontrar el tema, pero debemos ser específicos, entender como aquello que el autor quiere abordar. Que el autor quiere abordar, que el autor, ¿no es cierto?, principalmente está enfocado en eso. Y por aquí, ¿no es cierto?, en este pequeño fragmento, que efectivamente, ¿no es cierto?, de qué quiere hablar, que no hay viaje heroico si es que no es cierto?, transitamos o no avanzamos, ¿no es cierto?, a reconocer las sombras. ¿Y cuál es la intención comunicativa que tiene esto? O sea, ¿para qué se escribe? ¿Para qué se escribe este pequeño fragmento? ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Qué nos quiere comunicar? ¿Es necesario pasar por malos momentos? Ya, que es necesario, pero en este caso, cuando hablamos de intención, ¿por qué lo quiere escribir? ¿Por qué quiere escribir esto la autora? ¿Para qué lo escribe? Como para que reconfortar a la gente, porque yo creo que toda la gente pasamos por malos momentos, entonces como para darle un significado a eso. Para persuadir. Ya, y ahí, ¿no es cierto?, vamos después cuando bajemos, ¿no es cierto?, la tipología textual,
efectivamente, lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, aquí la autora, ¿cuál es la intención de poder persuadir al receptor que somos nosotros? Al lector. Para persuadir que efectivamente tenemos que, como dijo Maite también ahí en lo que acaba de dar a conocer, que tenemos que encontrarnos con ese otro yo. Dice, oye, o sea, tú, ¿no es cierto?, para poder evolucionar, tenéis que, ¿no es cierto?, tener esto, para persuadirnos a nosotros. Esa es la intención comunicativa, para persuadir al receptor. Luego, de ahí vayan completando, ¿no es cierto?, sus tablitas. Y si obviamente tienen algo que comentar, lo comentan. La número 2 nos dice que activemos nuestros conocimientos previos. Porque siempre hay conocimientos previos. Recuerden que la habilidad de interpretar está muy vinculada a nuestros conocimientos previos. Hacemos, ¿no es cierto?, este choque de información entre lo que traemos nosotros y lo que nos ofrece el texto. Por lo tanto, si desde mí, obviamente desde mis conocimientos previos, cuando yo leí este fragmento, inmediatamente se me vino a la cabeza este libro de Dante, La Divina Comedia, ¿no es cierto?, que es una alegoría cristiana en su momento, en que Dante transita por 9 círculos para bajar al infierno. Y ahí están, bueno, en el libro, ¿no es cierto?, se da a conocer todas allí, ¿no es cierto?, todas estas personas que están pagando sus culpas, ¿no es cierto?, ahí transitando en el dolor para poder llegar al cielo, para poder trascender. Tienen que sufrir de cierta manera para poder trascender. Y también se me vino a mis conocimientos previos un libro que se llama La Eneida, que es de Virgilio. También hay un héroe que es Eneas, que también baja o desciende a los infiernos para buscar a su padre, para que su padre le indique, ¿no es cierto?, que él va a ser el emperador de Roma, y le muestra a sus soldados, etc. También observa a través, ¿no es cierto?, de la barca de Arqueo, me parece que me acuerdo cómo se llamaba este hombre que andaba en la balsa, ¿no es cierto?, también visualiza allí la gente que está sufriendo por homicidio, o sea, porque se suicidan, estos nunca transitan hacia el paraíso. Eso es lo que se me viene a mí dentro de mis conocimientos previos, lo que yo traigo dentro de mis conocimientos. En la número 3 me dice que yo tengo que identificar a qué tipo de texto pertenece. ¿A qué tipo de texto pertenece? Entonces allí hay un enunciado bastante importante. Dice, otro punto importante, vamos a colocarlo acá, aquí, dice, otro punto importante es que cuando la psique humana necesita evolucionar, tiene que dar paso a la integración de la sombra. Por eso, o sea, inmediatamente visualizamos un conector que está, ¿no es cierto?, allí, se lo subrayé, ¿ya? Un conector de consecuencia que si no pasa esto, nunca va a evolucionar. Que da a entender como consecuencia del enunciado, ¿no es cierto?, que le antecede. Por otro punto importante, o sea, la autora me está diciendo que hubo un punto antes y este es otro punto importante, que es este viaje del héroe. Por eso es otro punto importante, porque ya dio a conocer varios otros. Ahora me da a conocer este. Entonces, por eso, desde el punto de vista inicial, no hay viaje heroico, no hay camino del héroe, sino hay un encuentro con la sombra, descenso, e inmediatamente, ¿no es cierto?, nos entrega un lenguaje connotativo, y dentro del lenguaje connotativo se visualiza en las tipologías argumentativas, más que en las expositivas. Y, preferentemente, en los ensayos. Entonces, ¿es una estructura argumentativa? Sí, es una estructura argumentativa. Tipología.
Recuerden, cuando hablamos de tipología, hablamos de tipo de texto, la estructura que lo diferencia de otro. En este caso, nos encontramos, ¿no es cierto?, con una introducción que es la presentación de la tesis, el contexto tesis, luego con argumentos donde descansa la tesis y para finalizar una conclusión. Esa es una tipología textual. Luego, la número 4 dice que lea entre líneas y que yo, ¿no es cierto?, allí haga lo máximo de deducciones posibles que pueda yo realizar desde este pequeño fragmento. ¿Ah? Y yo ahí, ¿no es cierto?, coloqué, para lograr ser un verdadero héroe, debe conocer los triunfos y las derrotas. El viaje del héroe es la confrontación del bien y el mal. Y por último, ¿no es cierto?, puse confrontación con la fuerza de la oscuridad, el alter ego, ese segundo yo. Esas son las deducciones que yo, ¿no es cierto?, saqué, esas construcciones nuevas de ese pequeño fragmento. Y ahí por último, ¿no es cierto?, cuando dice la 5, identificar si existe un uso connotativo metafórico del lenguaje, sí hay uso connotativo. Sombra, ¿cierto?, que inmediatamente alude a oscuridad, descenso al infierno, confrontación con la fuerza de la oscuridad. Todo eso tiene que ver con la sombra. Todo tiene que ver con la parte oscura del ser humano. En este caso, ¿ah?, que el viaje, ¿no es cierto?, que no hay camino del héroe si no encuentra ese lado, ¿no es cierto?, donde tiene que a lo mejor entramparse y poder salir airoso de estas fuerzas, ¿no es cierto?, de la oscuridad para que él salga airoso de esta situación. Y por eso a mí se me vino a la mente inmediatamente Dante, que también tuvo que pasar por la oscuridad y luego, ¿no es cierto?, salir al paraíso, como se dice, y también el señor Eneas. Y por último, la número 6, determinar el tono, que el tono, ¿no es cierto?, anoten por ahí que importante, el tono viene siendo todo lo que te permite a ti identificar los sentimientos, la ideología, la postura y creencia del emisor respecto al tema. ¿A dónde dice entregados, Tania? Profe, Espérame, que Tania me está hablando. Ahí donde usted puso ego. Ah, ya. ¿Ya? Ah, donde dice, esto es tratar de hacer el máximo de deducciones posibles, construir una información nueva con los datos entregados. ¿Cuáles son los datos entregados? Este pequeño fragmento. Esos son los datos que me entregó y yo comienzo a construir nuevas ideas a partir de inferencias. Eso es, Tania. Es todo junto, Tania, porque se divide porque es como parte del defecto que tiene el documento. Ah, ya, profe, gracias. Renato, dígame. ¿podría ir un poquito más para arriba, por favor? Un poquito más para arriba, aquí está. No es para cachar cómo hizo las dos, para... La 2, activé conocimiento. Todo lo que tenía en mis conocimientos previos lo coloqué aquí. Que hablaba referente, ¿no es cierto?, a descender hacia los infiernos. La parte oscura. Y es lo que me acordaba. ¿Mm? Y, ¿no es cierto?, para finalizar, el número 6, que habla del tono, determinar el tono. Cuando hablamos de, ya ahí, ¿no es cierto?, que a lo mejor no tenía que haber estado esa solicitud, porque cuando hablamos de la actitud, ¿no es cierto?, nosotros poder evaluar la actitud del autor, ya nos habla de la habilidad cognitiva, la máxima, que es evaluar y reflexionar. Entonces tenemos que ver, ¿no es cierto?, desde todas las aristas, desde la identificación, desde la caracterización, desde la inferencia y, ¿no es cierto?, a través del análisis, que es lo primordial para poder lograr la interpretación. Y luego de la interpretación poder hacer ¿no es cierto?, este juicio. Reconocer
identificar qué sentimiento, qué ideología, qué postura o creencia, ¿no es cierto?, tiene el emisor frente al tema. Y en este caso, como bien dice allí, es un tono reflexivo. El emisor asume una actitud de análisis de los hechos, los pros y los contras. ¿Ya? ¿Lo han escrito en su hojita? No, profe. La idea es que vayan colocándolo en su hoja, pues. ¿Para qué hacemos los ejercicios si no lo... ¿Podría explicarme la 1? Por favorcito. ¿Qué cosa quiere que le explique en la 1? Del texto 2, la 1. Esa, la fogata y las hormigas. Ah, pero si ahora vamos para allá, pues. Si estamos recién en el texto 1. Pero esa viene Hasta la fijada. 1. Todavía no vamos al texto 2. Vamos en el 1. Profe, Dígame, ¿qué me habla? llegó mi tabarca. Que no me deja meterme al correo, me dice que en este momento correo de Corporación Educacional Peumayén de Padre Hurtado tiene problema de autenticación. Es posible que algunas características no funcionen para intentar solucionar el problema. Oh, No me funciona. entonces, Maite, escríbalo en su cuaderno por mientras. Entonces, después cuando se arregle ese tema, Ya. me pasa. Lo ideal es que tenga claridad cuando hablamos de tema. Ya siempre hay un tema que traza el texto, que se va a hablar constantemente, ¿ya? De principio a fin. Siempre hay una intención detrás, que hay un propósito detrás, que es el propósito comunicativo, que nada está de forma azarosa, ¿ya? El autor lo tiene bien pensado por qué va a colocar o cuál intención le va a dar a este texto o a diferentes tipos de textos que ustedes visualicen. Y luego, ¿no es cierto?, para poder seguir este proceso de interpretación, desafortunadamente nos pide tener parte de nuestros conocimientos previos para vincular la información. Nuestros conocimientos previos, identificar qué tipo de texto es, eso es importantísimo. Inmediato, ver la fuente. ¿Cuál es el nombre del texto? El título, es importante también porque nos entrega inmediatamente una luz de qué va a hablar. El título nunca está, ¿no es cierto?, desapegado de lo que se va a tratar el texto. ¿Ya? Entonces, vamos al segundo texto. Y en el segundo texto, aquí. El segundo texto se llama La fogata y las hormigas. Es de Alexander, un autor ruso. Ya si ustedes quieren conocerlo, del siglo XX. Y dice lo siguiente. Dice, arrojé al fuego un pequeño tronco podrido sin darme cuenta de que en su interior había un hormiguero. El tronco empezó a quemarse. Las hormigas se arrojaron afuera desesperadas y comenzaron a correr en todas direcciones. Corrían hacia arriba y abajo y se contraían quemadas por el fuego. Cogí el tronco y lo hice rodar hacia un costado. Ahora, innumerables hormigas escapaban de la muerte, corriendo por la arena entre las agujas de los pinos. Pero cosa extraña, no se alejaban del fuego. Apenas respuesta de su terror, regresaban, giraban un momento alrededor y luego una fuerza misteriosa las llevaba de nuevo hacia allí, hacia la patria abandonada. Muchas de ellas escalaban de nuevo el tronco ardiente y los recorría sin cesar hasta que se encontraban la muerte. La fogata y las hormigas, ¿no es cierto? Y ahí la fuente donde fue extraído, un texto extraído de Demre, el año 2009. ¿De qué se habla? ¿Cuál es el tema? Y allí, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, les pinté amarillo,
donde habla de las hormigas. Hormiguero, las hormigas se arrojaron afuera desesperadas, corrían hacia arriba, alude nuevamente, ¿no es cierto? ¿Habla de quién? ¿De qué sujeto habla? De las hormigas corrían hacia arriba y abajo, se contraían quemadas, ¿ya? Las hormigas escapaban de la muerte, las hormigas no se alejaban del fuego, las hormigas, ¿no es cierto?, apenas respondían de su terror, regresaban y giraban nuevamente al lugar del incendio, de está quemando el tronquito su hormiguero. Todo me habla de las hormigas y del fuego. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿de qué se habla? De las hormigas que a pesar del fuego no abandonan su casa. ¿Cuál es la intención comunicativa que tiene aquí? Educar. A través, ¿no es cierto?, de las hormigas. De estas acciones que hacen las hormigas, de esta, ¿no es cierto?, secuencia narrativa que nos muestra. Educar. Ahí se me viene inmediatamente a la cabeza fábula. ¿Y qué conocimientos se me vinieron más a la cabeza? Inmediatamente. Arturo Prat. ¿Se acuerdan cuando Arturo Prat la esmeralda se estaba hundiendo? Y cuando dijo, al abordaje, muchachos, la contienda es desigual, nunca seremos vencidos, algo así. Bueno, me aprendí hasta ahí, bueno, y más, pero ya con el tiempo se me ha olvidado. Cuando, ¿no es cierto?, la esmeralda se estaba hundiendo, él, como buen capitán, no abandonó a su gente, sino continuó, ¿no es cierto?, en la lucha. El Titanic también se me vino ahí a la cabeza. Hubo mucha gente que se devolvió, ¿no es cierto?, a salvar a su gente, qué sé yo. Y inmediatamente se me vino ciudadanos comprometidos con su patria. Hay una palabra ahí clavísima que dice hacia la patria abandonada. ¿Por qué el autor dice hacia la patria abandonada? Ciudadanos comprometidos con su patria. No la abandonan por nada del mundo. ¿Ah? La aman, por lo tanto la defienden y se quedan allí. ¿Cuál es la tipología textual? Este es un texto, es un cuento, microcuento, por lo tanto, ¿no es cierto?, pertenece al género narrativo. Es una narración, narra acciones. Es una narración. Y cuando yo leo entre líneas, ¿no es cierto?, y deduzco lo máximo posible, allí solamente le puse 2, que es lo más que, ¿no es cierto?, deduje. Las hormigas siempre andan en grupo. Las hormigas se desorientan con el humo. Y ustedes pueden haber puesto más infinitas, si no es cierto, las deducciones que ustedes han encontrado atrás de línea. Y por último, si se dan cuenta, cuando hablamos de un texto literario, ¿cuál es la característica primordial de un texto literario? Que tiene un lenguaje totalmente figurado. Es un lenguaje connotativo por donde usted lo vea. Por donde lo vea yo, es un lenguaje connotativo. Sin embargo, hay allí una frase muy importante. Hacia la patria abandonada. ¿Por qué la patria? No es muy connotativo. Es más allá, ¿no es cierto?, una mirada más denotativa. O sea, un lenguaje más denotativo, concreto. Que yo, ¿no es cierto?, lo coloqué allí. Hacia la patria abandonada. Profe, Dígame. sí, a mí igual me recordó el Arturo Prat, ¿lo puedo colocar? ¿O eso ya sería copiarle? No, si no, ustedes háganlo, copien lo que yo tengo, no hay problema. Si lo ideal es que ustedes, ¿no es cierto?, estén muy prestando atención y, ¿no es cierto?, estén visualizando cuáles fueron sus resultados y realicen un contraste. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el tono? Recuerden que el tono te permite identificar los sentimientos, la actitud del autor frente a lo que está escribiendo, la ideología, las posturas, las creencias del autor. Por lo tanto, aquí tiene un tono totalmente irónico y el emisor hace referencia a una burla fina sin mala intención. ¿Ya? Eso es ironía, una burla fina que no tiene mala intención, que no tiene, ¿no es cierto?, el objetivo de herir
así como el cercano. Cuando hace que la hormiga, ¿no es cierto?, van, corren, arriba hacia abajo, vuelven al fuego, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí, la respuesta correcta, cuando dice acá, según la situación relatada, las hormigas, ¿qué representan? El sentido patriótico presente en las personas que viven tras un ideal. ¿Y por qué yo, no es cierto, en este caso, deliberé en ello? ¿Por qué lo interpreté de tal manera? Solamente porque aquí el autor dice, hacia la patria abandonada. ¿Por qué escribe esto? ¿Por qué intención escribe hacia la patria abandonada? Y aquí, ¿no es cierto?, habla mucho de la visión de mundo del autor. Bueno, yo luego, después de hacer esto, ¿no es cierto?, me puse a investigar y efectivamente, porque el señor Alexander, dentro de todos sus pequeños textos, ¿no es cierto?, daba a conocer lo que estaba pasando en Rusia, que él no estaba de acuerdo con el movimiento socialista que estaba sucediendo en ellos. Y fue exiliado. Por lo tanto, él quería volver a su patria. Y ahí, y las personas, ¿no es cierto?, que ustedes pudieron ahí, preguntas metacognitivas que tienen que ver para poder comprender el proceso de interpretación, si lo hicieron, si lograron comprender el texto en su totalidad, si es que se involucraron con el texto, que es lo ideal, que ustedes se involucren, que se casen prácticamente con el texto para poder lograr tener esta interpretación global y cabal. Ya, ¿cómo sé si mi interpretación es acertada? Tienen que desmenuzar, llegar a ese análisis, ¿no es cierto? En este caso, cuando hablamos de estos párrafos tan pequeños, ya, estas pequeñas palabras o ciertos signos ortográficos o conectores me entregan una información. Es importantísimo entender eso. Sé cómo darle sentido a lo que voy leyendo. Obtuve una interpretación que me hace sentido a mí y sea acorde con el texto. ¿Cuál es la manera más adecuada para darle sentido al texto que voy leyendo? Y así sucesivamente. Ya. Ahora quiero escuchar sus impresiones, chiquillos. ¿Les resultó fácil? ¿Les resultó difícil? ¿Es complejo? ¿Se siente más seguro? Aló, no se amontonen. Sí, profe. ¿Cómo sí? ¿Qué es eso sí? Sí me quedó más claro. No, sí. Claro, ahora no se quedó más claro. Cosas importantes que tenemos que tener en la interpretación, entonces, para poder interpretar. ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Ya vamos a partir de lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre un texto argumentativo, que era el pequeño párrafo principal, y un texto narrativo, que pertenece, ¿no es cierto?, al mundo literario? Que el narrativo narra acciones mediante personajes. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más importante también, aparte de eso? El ambiente. ¿Mm? ¿Mm? Que cuenta como distintos sucesos. Nos narra distintos sucesos. ¿Mm?
Y de cierta manera una característica primordial, ya dentro de lo que no se le tiene que olvidar jamás, que usan lenguaje totalmente figurado siempre. ¿Mm? Este lenguaje connotativo, que suele ser, no que suele ser, que es interpretativo totalmente. ¿Ya? Por eso se dice ahí interpretar, porque de un lenguaje, ¿no es cierto?, connotativo tenemos que interpretar, tenemos que darle este sentido, estas expresiones que está dentro de un párrafo del texto. Y es, por lo tanto, ¿no es cierto?, también tiene una intención. Este texto pequeño, ¿no es cierto?, que habla de las hormigas, tenían totalmente una intención de educar a través, ¿no es cierto?, de parecida a una fábula. Tiene una intención comunicativa. ¿Ya? Y está basado en un mundo de ficción. Hay narración, comunicativa, siempre tiene un propósito, y aparte tiene un lenguaje connotativo. No así los textos no literarios, ¿cierto? Los textos no literarios, como el texto argumentativo, también cuenta con una estructura, con un lenguaje formal, con un lenguaje denotativo, que sin embargo también, ¿no es cierto?, tiene un lenguaje connotativo. O sea, no es carente de él. ¿No? Tenemos que reconocer principalmente claro que tiene una estructura, ¿ya? Que siempre en la parte inicial del texto me va a presentar, me va a contextualizar el tema. Si es un texto argumentativo, me va a exponer la tesis, que mayoritariamente se da a conocer en los primeros párrafos. Después lo va a desarrollar en el argumento. Y por último no va a concluir. Dígame. La 5 sería connotativo, ¿cierto? ¿Cuál 5? ¿De qué 5 me habla? La del texto 2. La del texto 2. A 5. Es que en este caso, todo el texto, ¿no es cierto?, es un lenguaje figurado. Y allí lo que rescaté es cuando dice hacia la patria abandonada. ¿Por qué dice hacia la patria abandonada? Y aparte, ¿no es cierto?, utiliza un lenguaje totalmente denotativo, patria abandonada. Entonces, metafórico. No, pues. Todo el texto es un lenguaje figurado, todo el texto, porque lo que es el género narrativo, que pertenece al mundo de ficción, el mundo literario, todo es un lenguaje connotativo, todo es un lenguaje figurado. Todo tiene, ¿no es cierto?, doble interpretación, uso de figuras literarias, todo el texto. Si aquí lo que es extraño, esta pieza extraña que no encajaba dentro de estas figuras literarias. Paula, recuerde que tiene que entrar con su correo institucional para abrir el documento, Paula, o si no, no la va a dejar, no la va a dejar. ¿Ya? Y, como por último, cierto, en el mismo texto, si se dan cuenta, desde la ficción, desde el lenguaje connotativo, lo llevamos totalmente, lo interpretamos a un lenguaje denotativo. El sentido patriótico presente en las personas que viven tras un ideal. ¿Se dan cuenta que lo trasladamos a un lenguaje denotativo? Objetivo. Un lenguaje que no necesita doble interpretación.
Ya. ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan en silencio, chiquillos? ¿Qué les pasó hoy día? ¿O porque estamos, ¿Podría ir a las 6, por favor? porque estamos iniciando el día lunes? Sí, profe, día lunes. Los noto muy callados, chiquillos. Son fome los lunes. Y ustedes no son tan callados que digamos. Es que, profe, además que a primera hora tuvimos prueba, ¿Prueba de qué tuvieron? filosofía. Ah, qué No hay bien. ánimos. Qué linda filosofía, me encanta. Sí, pero primera hora, día lunes, no gusta. No, profe, ¿podría ir a las 6 de la 2, por favorcito? La verdad, Anaís, sí. Para comparar respuestas. Sí, la entiendo totalmente en esa postura. Igual es difícil levantarse temprano un día lunes y que más encima nos toque como una evaluación de filosofía. Pero también acuéstense temprano, pues chiquillos. Ya, profe, pero no se enoje. No, si no me enojo, pero acuéstense temprano. Yo ayer no pude dormir bien, la verdad. Me desvelé, me dormí como a la 1:30 leyendo unos textos y luego de eso me dormí, o sea, me desperté como a las 3 de la mañana y de ahí ya no, mi cerebro pensaba, todo el rato pensaba y no dejaba de pensar. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que hacer así para que se logre comprender. Tiene que hacer esto y tengo que, oh, es terrible. Mi cerebro no deja de pensar. Ya. Entonces, chiquilines, ¿qué vamos a hacer ahora? Luego, ¿no es cierto?, después de este proceso de interpretación, ¿ya? Tenemos que tener claridad, estabilidad, ¿no es cierto? Nuevamente, tipología textual, ¿cuál es el tema? Siempre hay una intención detrás del texto. No nos preocupemos todavía del tono, porque eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la actitud del autor frente a lo que está escribiendo. Eso tiene que ver más que nada en evaluar, que es nuestra última habilidad, así que todavía no lo tomemos, pero sí es importante reconocer qué tipo de texto me estoy enfrentando. Eso es muy importante. Renato. Profe, ¿esto para cuándo hay plazo? Es que me falta la meta cognición nomás. No, si esto ya terminó. Si esto es un ejercicio para ustedes, ustedes tienen que crear conciencia de que esto les puede servir. Ah, entonces sin nota. Nuevamente voy a explicar el tema de la nota en lo que es lectivo para que, o sea, en el lectivo, lo que es aquí en PTU, para que no quede ni un cabo suelto. ¿Cómo yo voy a evaluar? Recuerden que esta nota va a lenguaje, ¿ya? Esta nota va directamente al lenguaje. Es la tercera nota que van a tener en el lenguaje. ¿Cómo se va a evaluar? Ya. Por ejemplo, yo hice durante todo este semestre 20 actividades. 20 actividades, y esta es una de ellas. Y en la cual de las 20 actividades, usted, ¿no es cierto?, no participó en una, por lo tanto, ya tiene un 6,8. No participó en dos, ya tiene un 6,5. No participó en tres, ya tiene un 6,3. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente se va a ir, ¿no es cierto?, calificando. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes me conocen, entienden que a mí me gusta mucho, o sea, dentro de mis valores es la justicia, ¿cierto? Entonces yo no puedo evaluar a todos por iguales, siendo que unos sí hicieron y trabajaron y otros no. Por lo tanto, no puedo colocarles todo el mundo 7. Entonces, como no puedo colocarle a todo el mundo 7, entonces dije, ¿cómo evalúo esto? Porque tampoco es la idea evaluar desde sus resultados, porque aquí lo que se pretende es que ustedes adquieran, ¿no es cierto?, estas habilidades y vayamos ejercitando. Por tanto, va a ser así. Usted no participó en nada, bueno, no lo puede evaluar, esa nota le va a faltar. Pero si usted participó en 8 o en 10 y así sucesivamente va a ir bajando la escala dependiendo de cuánta actividad hemos hecho. Baltasar, dígame. Es que, ¿como cuántas actividades faltan aún? Como para terminar.
No sé, Baltasar, porque puede ser que hagamos una hora, que es la que vamos a hacer ahora, la que le pueda colocar la semana pasada, y así sucesivamente. Usted tiene que estar atento al logo nomás y hacerlo. Profe, ¿Ah? ¿cuándo se cierra el año? ¿El Bueno, año? en el semestre. El semestre ahora. El semestre se cierra. Nosotros ya dejamos de colocar notas a partir del 11 de junio. El 11 de junio tienen que estar todas las notas puestas en EduFácil. Ah, ya. ¿Para qué? Para que solamente queden, ¿no es cierto?, dando vuelta las personas que deban notas. Esas personas que deben nota, alguna nota parcial, es la que tiene que hacer estas pruebas que fueron calendarizadas, no sé, te da a conocer en la página del colegio y también, me imagino que por su profesor jefe. Oiga, profe, Dígame, Martín. y usted no puede contar, o sea, ¿sabe quiénes ya entran en ese grupo de que tienen que hacer las pruebas? ¿O todavía no se sabe? Dependiendo, pues, porque por lo menos el lenguaje, que es el área donde yo veo, lenguaje y electivo, hasta el momento tengo del cuarto medio A, tres personas que tienen que dar la prueba. ¿Ya? Y eso, Pero eso tiene, dígame. si usted se contacta con esas personas, ¿le avisa? ¿No hay como una advertencia o ellos tienen que estar atentos? Que no hay advertencia ya, pues, por lo menos lo que es lenguaje, no sé si en otras áreas, ¿ya? Porque por lo menos lo que es lenguaje es proceso. Y si usted ya no me hizo una actividad de proceso, que por ejemplo, ¿no es cierto?, la primera nota que yo puse a EduFácil fue de 2 actividades que hicieron, que fueron de los texto argumentativo y texto divulgativo, más la señora Dalloway, que era un texto narrativo. Si usted ya no hizo eso, ya no hay nada que hablar, tiene que ir directamente a la prueba. ¿Ah? Porque el proceso aquí es importante, el lenguaje en procesos es importante, porque si se han fijado en la metacognición, es el último momento evaluativo. Yo no evalúo ahí contenido, puro, me refiero, con alternativas, como hacen muchos profesores que le colocan, ¿no es cierto?, ahí alternativas como una prueba, y después le aluden a la metacognición. Sino que ustedes solamente van a enfrentarse a la metacognición, a estas 3 preguntas. ¿Qué es lo que a mí me importa? Por lo tanto, ¿no es cierto?, como le iba diciendo, si usted ya no estuvo en el proceso, obviamente va a tener que dar la prueba. Y lo más triste de esto, que esta prueba, las personas que no tienen las 2 notas, o 3, se va, ¿no es cierto?, a calificar como coeficiente 2 o coeficiente 3, que es lo que, por lo menos aquí, ¿no es cierto?, en PTU también es como una nota que también va ahí. ¿Se da cuenta, no?, que es importante estar ahí al día. Sí, pero esa cosa, por ejemplo, yo le puedo preguntar, oiga, profesora, nosotros estamos al día, usted tiene como un registro de unas actividades que lleva y quiénes las tienen y quiénes no. ¿El lenguaje? O sea, o en Preu no hay en Por sí eso digo, en pre yo lo voy a evaluar desde lo que ustedes, ¿no es cierto?, entregaron. Por ejemplo, si la profesora Cristina hizo 10 actividades durante todo el semestre, ¿ya? Si usted participó en las 10, ya, un 7. Si usted participó en 9, un 6-8. Si usted participó en 8, un 6-7. Y así sucesivamente hacia abajo. Ah, ya. ¿Ya? Así va a ser la evaluación de las actividades. ¿Por qué no quise hacerlo de otra manera, en que nos enfrentáramos a hacer como una prueba? Porque eso genera, no sé, nerviosismo, temor, ¿no es cierto? Y también no es la idea perjudicarlos, y por eso mismo eran como participen en las actividades, estén atentos, para no perjudicarlos de cierta manera, para que no tengan una mala nota. ¿Ya? Benjamín, escucha, se me fue el tiempo. Benjamín, dígame. Que solo, o sea, no es necesariamente, o sea, no es necesario tener un mínimo como de actividades para tener nota. No necesariamente tener un mínimo. Y entonces si participé en 3, igual voy a tener nota. Igual va a tener nota. Sí, Ya. igual va a tener nota, por supuesto, si todos van a tener nota.
sino un mínimo, pero sí obviamente no va a tener una misma nota que su compañero porque participó No, en... obvio, po, pero eso era saber si había como un mínimo para tener nota o algo así, No, pero sí, todos van a tener nota. ay, Ahora ahí también obviamente voy a conversar conmigo misma, Cristina Cueva, ¿cierto? Si las personas que no tienen, no sé, pues de 10 hicieron 3 y por ende ahí se entiende que no es una muy bonita, nota, ahí lo voy a conversar con esa persona. ¿Ah? Profe, una pregunta de eso. Por ejemplo, si yo tengo 6 actividades, pero de esas 6, 4 están malas, igual va a ser la nota como si fueran las 6 buenas. Exactamente, Dustin, porque ese es el tema. El tema es que ustedes no se vean perjudicados por el hecho de que no supieron responder esas preguntas, porque también lo revisamos en clase, ¿cierto? Para que se generara esta metacognición. El tema es que ustedes ejerciten y afiancen las habilidades de comprensión lectora. Ese es el fin del PTU, ese es el fin, de que ustedes afiancen y ejerciten. No que estén presionados por la nota, ¿ya? Anaís. Nada, profe, que quería preguntarle qué pasa si yo participé en la clase de una actividad, pero no la realicé. Mal, pues. O sea, en este caso, que yo revisé el fin de semana, por lo menos este procesamiento de la interpretación, y hubo varios que no la hicieron. Por lo tanto, obviamente ya eso va descontado. Y algunos que lo hicieron de forma incompleta, que hicieron la mitad y la otra mitad no. Por lo tanto, eso ya no van a tener, por ejemplo, un punto, sino 5 décimas. Que hizo solamente la mitad. ¿Ya? Entonces, desde ahora en adelante, que lo vengo repitiendo casi como un Pepe Grillo en su oreja, chiquillos, lo ideal es que participen en todo lo que se haga, ¿no es cierto?, los ejercicios de PTU, porque son puro ejercicio, casi la mayoría es puro ejercicio, nada de teoría, puro ejercicio, basado, ¿no es cierto?, para que ustedes vayan adquiriendo la habilidad, la vayan afianzando, se vayan familiarizando, casándose con ella, y, ¿no es cierto?, puedan tener una buena PTU, ¿ah? Que se puedan enfrentar bien a esta prueba estandarizada. Es la idea fundamental. Por eso hay que ejercitarse, ¿ya? Y sean organizados con su tiempo, etcétera. Por favor, que también eso es bueno. Ya, chiquillos, entonces siendo las 10:50, les comparto el link de estos. Es muy breve, son 5 ejercicios solamente, o 4 ejercicios que se desprenden de un texto, ¿ya? Que proviene del Mercurio, de los medios de comunicación. 4 preguntas, por lo tanto, 5 minutos de más la hacen. ¿Ah? Profe, ¿me la puede enviar, porfa? Que se me bugueó. Está ahí, está acá, en mensajería. Ah, ya, muchas gracias, profesora. Ya, tienen ahora, son 10 para las 11. Tienen hasta las 11 de la mañana para hacer esto. Hasta las 11 de la mañana, 10 minutos. Y la próxima semana, bueno, de ahí de las 11 de la mañana voy a cerrar. Y la próxima semana, que es la próxima clase que la vamos a hacer el día martes, vamos a comenzar ese día revisando esta actividad, analizando la actividad, las preguntas, el texto, todo. ¿Ya? Ya, chiquillos, un gusto enorme en tenerlos. Profe Cristina, Dígame, Alondra. vea lo que le mandó al WhatsApp porque tengo no sé qué onda con mi correo que no me deja rellenar ningún formulario de Google. Y ya le hablé al profe, cambiamos la contraseña y no. Me ¿Qué? aparece eso todo el rato. Qué rarito. Qué raro, ¿por qué le aparece eso? No sé, más encima no puedo hacer Profe, no puedo rellenar ningún formulario. profe, ¿no nos podría dar más plazo para hacerla? No, porque son 4 preguntas. Es que tenemos que hacer una prueba de filosofía y solo los recreos tenemos libre para hacerla. ¿Por qué tienen que hacer una prueba de filosofía en la hora de recreo? Porque no la terminamos en la hora No, porque era de tan clase. larga que nos dieron plazo hasta la 1:30. No, hasta las 2. Ya, entonces hagamos algo. Yo ahora no sé quién esté empezando. ¿Alguien ha empezado? Porque son 4 preguntas, no puedo generarla todo el día abierto. Es un descriterio y aparte no le ayuda en nada a ustedes.
Yo lo voy a cerrar y lo voy a abrir a la 1:30 cuando cuando terminemos las clases. 1:30 hasta las 2. ¿Vale o no? Y lenguaje. Lo voy a dejar en el grupo, el link. Es que ese es justo el horario que dio el profe de filosofía, que dejó hasta ¿Cómo? las 2. Entonces, vamos a tener clases de acá a la 1:30 y vamos a tener hasta las 2 para hacer el formulario de filosofía. Ah, tienen hasta las 2 de la tarde para hacer el formulario de filosofía. ¿Sí? Sí. Ya. Ya, entonces si hasta las 2 tienen el formulario de filosofía, yo entiendo después tienen hambre, quieren comer algo, ya. Entonces a las 3 se va a abrir, a las 3 hasta las 3:15. ¿Hecho, Sí, no? está bien. ¿Compromiso? Sí, profe, no sé si a los demás les gusta. A mí sí. ¿Le gusta a los demás? De las 3 hasta las 3:15 abierto. Son 4 preguntas solamente. Sí, Sí, profe. Listo, se los pegué allí, se los pegué también se los pegué en el grupo del WhatsApp para que, ¿no es cierto?, lo abran a las 3 de la tarde. Lo voy a anotar aquí como recordatorio. Ahora sí, chiquilines. Pueden iros en paz. Nos vemos. Y recuerden, cualquier cosa que tengan, preguntas, dudas, pueden acudir a mí y nos juntamos en un live. Nos juntamos ahí, ¿no es cierto?, en un ratito de conversar. Profe, ¿me puedo quedar después en un ratito? Porque tengo que decirle algo, Ya. por favor. Bueno, vayan nomás, chiquillos. Un beso de amor para todos. Chao, profe. Chao, Saludos a profe. la familia.